Ok, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver los fundamentos del análisis de regresión lineal y pues, algunos puntos que se replican en la mayoría de los modelos de regresión que se utilizan. Sobre todo porque el modelo de regresión lineal subyace al concepto de los modelos lineares generalizados. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? El de los modelos lineares generalizados. Bueno, básicamente son todos los modelos que pues, en algún momento han leído en la literatura. Modelos de Poisson, de Cox, binomiales negativos, gamma. Son muchos modelos, un multiverso de puros modelos de regresión, pero sirven para propósitos muy variados, ¿no? Entonces, no es el motivo que veamos toda la teoría detrás de estos modelos, pero sí al menos conceptos básicos para que ustedes entiendan qué es lo que modelan o qué es lo que buscan modelar estos modelos de regresión, ¿va? Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos del modelo de regresión, sobre todo para que entendamos cuál es el objetivo de una regresión lineal. Este concepto de error o de residuos que muchas veces damos por default, que pues es un componente que está ahí, pero muchas veces le damos poca importancia. Algunos supuestos importantes y limitaciones que en la vida real se ven de este tipo de abordajes de los modelos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un modelo de regresión lineal? Bueno, ustedes de seguro ya saben. Si tienen una variable dependiente continua y ustedes tienen una o varias variables independientes continuas, pues ustedes quieren evaluar si existe una pendiente que explica la varianza de esta variable dependiente a partir de ciertas variables independientes, ¿no? Eso creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Esa es la definición del modelo de regresión. Pero finalmente, lo que buscan ustedes modelar es la media o el valor promedio esperado asociado a una combinación lineal de predictores X. Busca modelar también la varianza esperada de nuestra variable dependiente. Entonces, esta es la definición del libro de modelo de regresión. Ahora, ¿qué lo hace particular? Que aquí tenemos una variable dependiente que vamos a denominar como Y, y podemos tener una o varias variables independientes a las cuales vamos a denominar X, ¿ok? Entonces el objetivo, ahorita los voy a mostrar, es justo modelar a partir de combinaciones lineales o combinaciones de variables predictoras la media y la varianza de nuestra variable dependiente o nuestra variable Y. Entonces, ¿qué lo hace lineal? No necesariamente lo hace que la variable continua, pero que la variable independiente sea continua. Lo que lo hace lineal es la combinación de términos aditivos, ¿okay? O sea, que tú puedas sumar un término más otro término más otro término, o sea, que sea una combinación de varios términos dentro de una ecuación, ¿okay? Eso es lo que le da la propiedad de la linealidad, no necesariamente que sea una variable independiente continua. Ahora, aquellos métodos que no contemplen esta combinación de variables predictoras aditivas, pues salen de este modelo o de esta familia de modelos lineales, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de modelos que no vamos a ver en este curso, pero sepan que hay forma también de modelar variables independientes que no necesariamente son combinaciones aditivas, ¿va? Eso es un tema un poco más avanzado. Bueno, ¿para qué utilizamos los modelos de regresión de investigación? Porque es una de las técnicas de modelaje más utilizadas, pero que habitualmente más errores conlleva en la práctica de investigación. Entonces, es una de las técnicas que también subyace a esta familia de modelos lineares generalizados y pues finalmente nosotros vamos a tratar de buscar la varianza y la media atribuible a ciertas variables independientes de una variable dependiente, ¿okay? Entonces, es una técnica muy utilizada, muy fácil de conceptualizar, ya que se entienden algunos puntos básicos, y subyace a toda esta familia de modelos lineares generalizados, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, pero sepan que es un multiverso de puros modelos de regresión, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver la ecuación del modelo de regresión lineal. Ahora, la ecuación subyace a una ecuación de una pendiente, como ya lo han visto en sus clases de preparatoria, ¿no? Entonces, lo que buscan evaluar es una pendiente o una línea que cruce de un punto A un punto B, o que pasa a través de ciertos puntos finalmente, ¿no? Ahora, la pendiente, así como la interpretación que dan a la pendiente de las clases de la prepa,
pues lo que va a implicar es que por cada cambio en una unidad de X, esto es importante, porque la interpretación va a estar en función de las unidades en las cuales estén mis variables independientes. Va a producir un cambio en un número estimado. Puede ser de .5, .6, .7, 1, 2, o sea, pero finalmente ese cambio esperado va a ser la línea que nosotros tratemos de modelar. Pero finalmente lo importante de esto es que la interpretación va a estar en función de las unidades en las que se encuentren mis variables independientes. Mi variable, mis variables independientes. ¿Okay? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces, este es un scatter plot de una serie de puntos, ¿no? Entonces, aquí tengo mi variable independiente y en el eje de la y tengo mi variable dependiente. Y si yo evalúo la relación que tienen mis datos, pareciera que pues, hay una relación positiva, ¿no? A mayor variable independiente, mayor variable independiente, mayor variable dependiente, ¿no? Entonces, pues aquí el chiste de esto es ver qué línea se ajusta mejor a los datos que se encuentran dentro de esta nube de datos que hay entre estas dos variables. Entonces, la fórmula empírica que permite modelar estos datos es la siguiente. Aquí tengo varios componentes, no voy a entrar tanto en detalle en todos los componentes adicionales que se ven, pero los más importantes son tres. Mi variable dependiente, mi combinación lineal o mi componente lineal, que ahorita vamos a desglosar cada uno de estos términos, y mi error. Son tres elementos que forzosamente tienen que interpretar de este concepto de regresión. O sea, no es una ecuación para nada difícil de implementar. Básicamente lo que nos dice es, si yo quiero saber cuál es el valor esperado de mi variable dependiente, yo lo que tengo que hacer, o esto va a ser igual a una serie de combinaciones de un componente lineal más un error. Ahora, el valor que tenemos aquí de nuestra variable dependiente, yo lo puedo estimar a partir de una serie de variables independientes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero esto no está restringido a que sea nada más uno. Pueden ser 2, 3, 4, 5, o sea, la cantidad de variables independientes que yo quiera, ¿no? Ahorita vamos a tocar el concepto del beta cero, pero finalmente yo puedo a cada una de estas variables independientes asignarle una pendiente. Este coeficiente o este símbolo es el coeficiente beta, el famosísimo coeficiente beta que les va a arrojar cualquier output de cualquier programa estadístico. Entonces, el coeficiente o los coeficientes normalmente están asociados a una variable independiente. ¿Okay? Y finalmente, todo lo que no me explique mi componente lineal se va a considerar como un error. ¿Y el error cómo se puede interpretar? Todo aquello que no me está explicando mi componente lineal, ¿no? Ahora, dentro de esta ecuación sencilla está el componente del beta cero, o el intercepto, también le llaman. Este componente del beta cero, ¿qué quiere decir? Es el punto de la pendiente que cruza el eje de la y. ¿Okay? También se le llama intercepto porque es el punto en el cual se intercepta el eje de la y. Entonces, la mayoría, si no es que casi todos los modelos de regresión de la familia de modelos lineales generalizados van a tener un componente beta cero. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual esta pendiente cruza o intercepta el eje de la y. ¿Okay? Ahora vamos a ver con algunos ejemplos prácticos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos variables independientes? O sea, porque para este ejemplo de dos dimensiones, pues es claro. O sea, aquí yo tengo una variable independiente y una variable dependiente. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos variables independientes? O tres o cuatro. Eso visualmente, ¿cómo se ve? Si lo quisiéramos ver en un plano tridimensional, pues estaríamos hablando de un hiperplano. Ese es el término correcto. Un hiperplano es, al menos así yo lo visualizo, es como si ustedes tomaran un plato, en el caso de que tuvieran dos variables independientes, como un plato o como si fuera un pedazo
y quisieran inclinarla para que la nube que se dibuje entre los datos, el plato o como lámina de aluminio, quede entre la mejor disposición de esos datos. Este ejemplo lo ilustra un poco mejor. Entonces, aquí yo quiero saber, como variable dependiente, cuáles son las variables o las condiciones o las variables que mejor me predigan el promedio y la varianza del peso de una persona. Entonces, mi variable dependiente es el peso de una persona. Y en este caso, aquí en el eje de las Y está ejemplificado. Ahora, yo aquí tengo dos variables independientes: el tamaño de los bíceps y me parece que es el tamaño de la circunferencia del abdomen, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, tengo un plano, podría ser el de las X, y aquí tengo otro plano, que podría ser el de la Z, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues hay una dispersión de datos, o yo puedo graficar esa dispersión de datos, ¿no? Hacer la combinación de esas tres variables. Entonces, si yo quisiera cruzar una línea, pues en teoría tendría que cruzar más bien un plato, insisto, como una lámina de aluminio, ¿no? Es una lámina que cruza a través de estos datos, ¿no? Entonces, esta lámina o este hiperplano finalmente es lo que nos busca modelar esta ecuación, o sea, el mejor hiperplano que pasa a través de esa nube de datos. Si pudiéramos conceptualizar tal vez una cuarta dimensión, pues el concepto es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo tres variables? ¿No? Pues al final tengo cuatro planos. Y así, 5 planos, 6 planos, o sea, esto ya comprende un poquito más allá de tal vez una visualización tridimensional. Pero sepan que este es el concepto que busca el modelo de regresión. Vamos a ver más a detalle los componentes del modelo de regresión lineal. Entonces, yo les dije que cualquier variable dependiente que trate de modelarse con el modelo de regresión lineal se puede expresar como y, ¿no? Es el valor y de mi sujeto i, ¿no? O sea, puede ser el 1, 2, 3, 4, o sea, puede ser finalmente cualquier sujeto que yo tenga. Y entonces el valor o el promedio del valor esperado de mi sujeto y va a ser igual a beta 0 más beta 1, x1 más mi error, ¿no? Y esto va a ser mi componente lineal. Este es el error y esta es la variable dependiente que yo estoy tratando de modelar. Ahora, lo que nos dice esta ecuación es, si yo quisiera predecir el valor que yo estoy observando de cada uno de mis sujetos, o sea, el valor ahí, el puntito que estábamos observando, yo tengo que trazar una pendiente o una línea que parta de un origen o de un intercepto, ¿no? Entonces, este intercepto, aquí lo tenemos, ¿no? Ese es el punto en el cual parte mi pendiente. Ahora, beta 1 representa cuál es el incremento que va a tener o cuál va a ser la pendiente que va a adoptar asociado a x1, ¿no? Entonces, esta es la pendiente de x1. Entonces, el valor de mi pendiente va a estar en proporción del valor que yo tenga, pero el valor asociado a x1 va a estar en función del valor que yo le asigne a mi pendiente. Y va a haber un error. Bueno, y aquí está aquí el beta 1, si se dan cuenta, ¿no? Ese es el valor de la pendiente. Y va a haber un error. El error o los residuos representa todo aquello que no está pasando sobre mi pendiente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta pendiente pasa en la gran mayoría, sí, puede que la atienda a los puntitos, si se dan cuenta acá, pero en otros, pues la pendiente puede que pase por abajo o por arriba de los puntos, ¿no? Entonces vean, aquí la pendiente pasa por arriba de este punto o del valor observado. En este caso, pasa por debajo. Y así, consecutivamente. Entonces, si yo quisiera extraer el valor total de mi variable y1, yo lo que tengo que hacer es, aparte de calcular el valor de esta pendiente, sumarle o restarle el error, ¿no? El error esperado o el error observado. Entonces, mi pendiente más mi error me va a dar la variable que yo estoy observando o yo lo que estoy modelando, ¿no?
Entonces, muy sencillo. Ahora, dentro de este concepto hay algunos puntos que se tienen que cubrir. O sea, porque si bien esta línea, pues pareciera que sí, pues acopla la mayoría de los datos. Otro punto importante, aparte de ver si realmente la línea es buena para predecir mis datos, es ver si realmente el modelo o este abordaje de modelaje es el óptimo para estos datos que yo estoy observando. Eso se le conoce como los supuestos del modelo. Entonces es importante, y ahorita lo vamos a ver en más detalle, que consideren dos puntos al momento de trazar una línea o una pendiente de regresión. Que también su modelo ajusta sus datos o la calidad de su modelo y los supuestos, o otra forma de decir, que también está implementado ese modelo a sus datos, ¿no? O sea, que también ajustan su modelo a sus datos y que también está implementado ese modelo a esos datos. Por un lado, tenemos las medidas de performance o de ajuste, que son como la calidad del modelo, y por otro lado tenemos las medidas que nos dice que también se implementó ese modelo a los datos que yo tengo, ¿no? O sea que realmente se cumplan ciertos supuestos para decir que ese modelo está bien acoplado a los datos que yo observo, ¿no? Entonces son dos puntos que vamos a ver en esta clase que los vamos a interpretar en él, ¿no? Entonces ya tenemos el concepto teórico de la ecuación, nada difícil de interpretar, y tenemos la visualización para extraer de dónde salen cada uno de los conceptos. Creo que hasta aquí todo bien, ¿no? Va. Entonces yo creo que les decía, una cosa es ver qué tan bien su modelo ajustó a los datos, y otra cosa es ver si realmente el modelo sirvió para ajustarse a esos datos, o si se cubren los supuestos necesarios para que se acople el modelo a sus datos, ¿no? Entonces, en la teoría clásica van a encontrar 10 supuestos para la regresión lineal. No lo vamos a ver todos a detalle, pero sí vamos a ver estos 6 que son los, a mi consideración, más importantes. Entonces, aquí les pongo el principio o el supuesto que tienen que cubrir en su modelo de regresión y para la mayoría de los modelos lineales generalizados, y la interpretación detrás del supuesto. Entonces, el principio de linealidad nos dice que la relación que hay entre x y y debe ser lineal. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. El principio de normalidad de los errores, que esa es una misconcepción muy frecuente cuando se ve este tema, no es que la variable independiente o la variable dependiente se distribuya normal. Los errores o los residuales son los que se tienen que distribuir normal, ¿okay? Entonces, la estimación del error de y o los residuales o los errores se distribuyen normalmente o se distribuyen de manera normal en cada valor de x. Ahorita les voy a mostrar una gráfica para que vean ese concepto. Principio de homoscedasticidad, que nos dice que la varianza de y en cada uno de los valores de x es la misma. Este principio también a mí me gusta explicarlo como el modelo se va a equivocar de manera homogénea a lo largo de todos los datos observados, ¿okay? El principio de independencia es que las observaciones son independientes de mi variable que yo estoy tratando de modelar. Aquí este principio, a mí me gusta explicarlo como, por ejemplo, si hacen un estudio pareado, visita 1, visita 2, vamos a pensar los valores de una medición bioquímica, ¿no? Glucosa. Inherentemente, los valores de la glucosa de la visita 1 van a influir en los valores de glucosa que tenga esa persona en la visita 2. O sea, si una persona con hiperglicemia tenía, no sé, glucosas de 300, lo más probable es que en la segunda visita tenga glucosas de 200, de 150, pero finalmente van a seguir siendo altas. Eso es a lo que se refiere este principio. O sea, que los valores de la variable independiente no tienen que correlacionar con la variable dependiente, pero no tienen que ser pareadas a la variable dependiente. O sea, tienen que ser independientes o observaciones independientes, ¿okay? Bueno, esto pues es obvio, o sea, si hacen un estudio pareado, pues un modelo de regresión lineal simple no les va a servir en esos casos. Este punto, las observaciones de sus variables independientes no deben de tener una alta correlación entre sí, ¿ok? Entonces este es el principio de la
Y el sexto supuesto es el de los valores atípicos, que nos dice que algunos valores influenciables pueden modificar la pendiente que yo estoy modelando. ¿Okay? Hay más, no los vamos a ver todos, pero sepan que estos son algunos de los más importantes. Tu experiencia para hacer una publicación, o sea, no sé cómo explicarme, pocos, cuando uno lee un artículo, realmente te dicen, hicimos una regresión lineal y se acabó, ¿no? A ti las revistas te han pedido probar estos supuestos, o sea, es uno que si lo están haciendo es que está bien hecho y se acabó. Esa es una excelente pregunta. Se los contestaré desde dos perspectivas, como autor y como revisor. Como autor, digo, yo al principio no hacía todos los supuestos. Me daba cuenta que conforme más altos eran los journals en los cuales uno quisiera publicar, me di cuenta de que existen revisores estadísticos que forzosamente se dedican a ver esta parte estadística. Y es un punto que casi siempre te van a pedir que compruebes los supuestos más importantes dependiendo de tu modelo, ¿no? Por ejemplo, estos son principios, digo que la gran mayoría, si no es que casi todos los modelos lineales generalizados van a cubrir. Pero, por ejemplo, supuestos específicos de algún modelo, por ejemplo, de Cox, ¿no? Digo, si no lo saben, por ejemplo, uno de los supuestos más importantes es el supuesto de riesgos proporcionales. Por eso se llaman modelos de riesgos proporcionales, ¿no? Entonces, ¿cómo compruebas el supuesto? Tienes que graficar los residuos de Schoenfeld. Bueno, es una alternativa, ¿no? Pero yo recomiendo siempre que cada vez que hagas un modelo de Cox, subas como material suplementario una figura o la prueba de los residuos de Schoenfeld donde evalúes ese supuesto. Si no te lo ponen como un requisito en algún journal de buen impacto, lo más seguro es que te lo piden. Entonces, sí o sí, yo te sugiero que pongas los supuestos, no todos, porque si no se vuelven 10 figuras de puro material suplementario, pero sí de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el que te acabo de mencionar. Ahora te lo comento desde mi perspectiva como revisor. Muchas veces yo cuando me toca revisar, por ejemplo, algún journal, sobre todo cuando son revistas pues, considerablemente de alto impacto, yo sí les pido que desglosen por lo menos ciertas pruebas mínimas, ¿no? O sea, yo no les pido, por ejemplo, que muestren ahí un histograma de todos los residuales que están graficando, pero sí, por lo menos, o sea, que pongan una tabla donde pues ahí resuman, o sea, el supuesto de normalidad de los residuos, ¿no? Y sobre todo va a depender, o sea, dependiendo del tipo de modelo, del abordaje, pero siempre te recomendaría que pongas como material suplementario los supuestos más importantes de tu regresión o de tus regresiones. Bueno, ese es el comentario en ese aspecto. Ok, vamos a ver el supuesto de linealidad. Lo que nos dice este supuesto, ¿tienen un papelito? Si quieren, es que me da cosa que no se borra. Bueno, en lo que regresa el tocayo. ¿Cuántos tocayos tienes en esta clase? Pues está Antonio, está Eduardo y... ¿Tenías otro? Bueno, el tocayo siempre viene a las clases y el otro tocayo de vez en cuando. Pero pues solo son dos tocayos. Bueno, tengo al menos aquí dos tocayos. Bueno, se los dibujo aquí. Entonces, este supuesto lo que nos dice es que si yo tengo una nube de datos, ¿no? La relación que hay entre mi variable independiente y mi variable dependiente, pues se puede modelar a través de una línea. Ay, gracias, tocayo. Antonio, para que no se moleste Brenda. ¡Ay! O Jacobo. Entonces, ¿qué pasaría si esta relación no necesariamente es una relación lineal? Por ejemplo, esto pasa mucho, sobre todo con parámetros de eco. Me he dado cuenta que en algún punto como que se aplanan ciertas relaciones, ¿no? Por ejemplo, no me crean, o sea, estoy inventando cosas, pero vamos a pensar que esto es la FEBI
Y pues no sé, esto es el volumen, ¿no? El volumen sistólico. Insisto, si estoy cometiendo algún error fisiopatológico, por favor no me maten. Hace mucho que no me acuerdo de cosas médicas. Entonces, si quisiéramos modelar mi variable independiente, que es el volumen sistólico con la FEBI, entonces aquí la línea pasaría de esta forma, ¿no? Entonces, el supuesto de linealidad lo que nos dice es que una línea o la relación que guardan mis variables se puede modelar a través de una línea, ¿no? Esto, a pesar de que es una línea, no es la mejor forma de modelar la relación de estos datos, ¿no? Ahora, ¿qué abordaje se puede utilizar en caso de que yo tenga este tipo de relaciones? Alguien pensaría, pues bueno, transforma tu variable, ¿no? O sea, transforma tu variable dependiente o independiente a una transformación que trate de normalizarlo, ¿no? Una logarítmica, una raíz cuadrada, cúbica, whatever, ¿no? Otra aproximación es considera un ajuste cuadrático, ¿no? O sea, aquí este ajuste cuadrático al final lo que nos va a arrojar es que para la FEBI yo voy a tener un término de primer orden y yo voy a tener un término de segundo orden. O sea, yo voy a tener dos términos que al final se acoplen a una línea curva que pase entre estos dos datos, ¿no? Eso se llaman splines o, pues sí, son líneas de ajuste, pero finalmente, o sea, lo pueden encontrar en R como splines. Entonces, las dos formas son válidas. Aquí el chiste es ver qué línea pasa a través de estos datos o cómo se puede acoplar la regresión a una línea, ¿no? Entonces, este es el supuesto que se tiene que cumplir. Esto es incorrecto. Bueno, esto, ¿no? Ok. Entonces, yo lo que les decía, el primer supuesto a verificar es la linealidad del modelo. En el caso simple, basta con un gráfico de dispersión, eso es importante mencionarlo, para ver la relación que hay entre mis variables. Por ejemplo, aquí yo tengo una relación lineal, ¿no? Mayor variable explicativa, menor variable de respuesta. Pero vean, aquí en este gráfico tal vez no es el mejor, pero se ve que la relación no es necesariamente lineal, pareciera que se pandea la curva, ¿no? ¿Cómo pueden evaluar esto en R? Sí, obviamente un gráfico de dispersión, pero no sé si alguien ha puesto rápidamente la función geoMsmooth y que les trace una línea. Bueno, con geoMsmooth, con un ggplot, pueden ver la línea que se traza por default entre esas dos variables, ¿va? Entonces, si la línea que se traza por default pues, no necesariamente coincide con una línea recta, pues ahí tienen probablemente una violación a este supuesto. Esto es lo que les decía, que no se cumpla no impide hacer una regresión lineal, pero es importante revisar este supuesto, ¿no? Pueden hacer regresiones polinómicas, que fue el caso que les mostré aquí, o regresiones con splines o penalizadas, en caso de que no se cubra este supuesto. Si les estoy hablando en chino, por favor díganme, y nos detenemos en explicar algunos puntos. Ok, está el segundo principio, que es la normalidad de los residuales o la normalidad de los errores. Me gusta explicar esto con esta gráfica. Entonces, lo que nos dice este supuesto es que si yo trazo mi línea a lo largo de mis datos, la carga o el número de veces, o pues sí, la distancia, el error, vaya, que yo voy a obtener de esa línea es predecible. ¿Y en qué sentido es predecible? O sea, que si mi línea pasa a través de mis datos y yo asumiera que pues, mi distribución de esta variable de respuesta puede variar de manera aleatoria, pues al final yo pudiera trazar una curva normal dentro de esos posibles valores que yo tenga de mi variable de respuesta. Entonces, el error que yo modele para una variable dependiente es predecible. Es predecible en términos de que yo puedo esperar que se comporte como una normal cero, o sea, que mi línea pase en este punto cero y tenga una desviación estándar esperable, ¿no? Entonces, lo que nos habla es que todos los errores o la suma de todos los errores se va a comportar como una distribución simétrica. O sea, si yo sumo el error que hay, a ver si esto lo puedo explicar acá. Si yo sumo todos los errores que yo obtenga en estos puntos con mi línea, o sea, si yo los saco de manera individual y hago un histograma de todos esos errores se tienen que ver como
una distribución normal. ¿Okay? Entonces ahí viene una de las, insisto, mayores misconcepciones de este tipo de modelos, que las variables independiente y dependiente tienen que cubrir el supuesto de normalidad. No es necesario. Lo que tiene que cubrir el supuesto de normalidad es el residuo. Entonces, el valor estándar de y dado x es la variabilidad promedio alrededor de la línea de regresión en cualquier valor dado de x, ¿no? Básicamente es eso, o sea que al final yo puedo esperar que mis errores se comporten de cierta manera. Se supone que los errores tienen una distribución normal en todos los valores x, ¿no? Es decir, que el error se comporta como una normal con media cero y desviación estándar cuadrada, ¿no? Entonces, los errores tienen que comportarse de manera normal. Ok. Tercer supuesto, el modelo de, la homoselasticidad de las varianzas. Este es el supuesto del churro, así quiero que tal vez lo puedan recordar. ¿Por qué es el supuesto del churro? Alguien ha hecho un churro de, bueno, ¿saben qué es un churro? Pero bueno, finalmente sabemos el churro. A los lados se ve como delgadito y en el centro pues está la Mary Jane, ¿no? Entonces, pues en medio está un poquito más gordito y a los extremos está un poquito más delgadito, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ok, para esto voy a utilizar el ejemplo de la curva. Perdón. Ok, entonces vamos a pensar que esta es mi línea de regresión y estos son mis valores observados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo extraigo los errores conforme más va avanzando mi línea? En algunos puntos los errores van a ser menos, mientras que en otros, por ejemplo acá, van a ser mayores. Entonces, si esto, yo aquí grafico, esta es la distancia o el valor de mi error, yo grafico cómo es que se comportan mis errores a lo largo de mi variable independiente. Voy a ver que en algunos puntos tal vez se equivoque menos, pero en otros puede que se equivoque más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo los errores en este extremo? Vuelven a ser menores. Y si yo los evalúo en esta parte intermedia, los errores van a aumentar, ¿no? Y aquí van a ser mucho menores, ¿no? Entonces, vamos a verlo con una gráfica un poco más formal. Entonces, lo que les decía, yo trazo mi línea de regresión entre mi variable independiente y mi variable dependiente, ¿no? Y si yo sacara la distancia que hay entre el punto con mi pendiente y eso lo graficara en una plana horizontal, esto es el valor de mi variable independiente, mi variable aquí que dice explicativa, y este es el residuo, o sea, qué tanto se equivocó ese punto con respecto a esa pendiente. Pues vamos a ver que, o sea, desde el punto 0, o sea, ahí tendría que pasar la línea, ¿no? Un residuo de 0 indicaría que pues ahí pasó el punto, ¿no? Y pues vean, o sea, la mayoría de los errores pues pareciera que pues, siguen un patrón homogéneo, ¿no? Como un cuadrado. Y en este caso, pareciera que aquí lo mismo, o sea, algunos puntos no se equivocan tanto, o sea, pareciera que sí coincide con la línea. Y ven, aquí en esta parte del medio, o sea, pareciera que hay mayor error. Y ven, este es el patrón del churro, ¿no? O sea, que en los extremos, aquí y acá, o acá en específico, pues aquí se equivoca menos mi modelo y aquí se equivoca más. Entonces, lo que nos trata de decir este supuesto es que tu modelo se tiene que equivocar de manera homogénea en todas tus variables observadas que tú estás modelando, ¿no? Esta es una forma de megáfono, o sea, como, pues sí, como cono, ¿no? Pero pues también está el ejemplo del churro que traté de explicarles ahí, ¿no? Si no cumple esa requisita, ¿hay alguna regla? Sí, qué bueno que lo menciones. ¿A ti qué se te ocurre, Tocayo? No tengo ni idea, por eso no. O sea, por ejemplo, la función curvilineal, ya nos dijiste que usando números cuadráticos, ¿no? Ajá. De lo de la normalidad de los residuos, pues ocurre la transformación logarítmica para tratar de normalizar, ¿no? Pero aquí sí no tengo. Es muy sencillo. Lo más lógico a veces es lo que sirve. A ver, si tu modelo se equivoca menos aquí y aquí se equivoca mucho, entonces podrías quitar esta parte y modelarlo aparte, ¿no?
O sea, en este caso, si aquí se equivoca un poquito, pues podrían ser estos datos, tus valores, no necesariamente típicos, pero podrías quitarlos de tu modelo. Los valores. O sea, en lugar de modelar todos tus datos, restringe tu modelaje a los que sí. Exacto, a los que sí estás tratando de equivocarte, pues sí, de manera constante, ¿no? Entonces, aquí en lugar de modelar todo, podría solo modelar esto, ¿no? Entonces, pues en lugar, o sea, si hiciéramos un close-up de nada más esto, probablemente se parecería más a eso, ¿no? Obviamente esto va a estar a expensas de si tu poder estadístico te lo permite, si al final no estás sacrificando parte de tu correlación, ¿no? O sea, va a depender como del caso específico. Pero si tú tienes una N grande, que es lo que normalmente pasa cuando tienes pues una N gigantesca que te permite hacer como notificaciones, pues yo te sugiero que modeles esto por un lado y esto por otra parte. Esto ya es más avanzado, pero eso es otro tip que te recomiendo que hagas. Muchas veces la razón por la cual un modelo se puede equivocar en algunos valores más que en otros es porque dentro de tu variable dependiente puede que haya estratos ocultos que hagan que, si no lo consideras en tu modelaje, puede que estos estratos ocultos sean, que influencien tu línea completa. Vamos a poner un ejemplo. El ácido úrico. El ácido úrico va a depender si uno es hombre o mujer, ¿no? Si tú quisieras hacer un modelo de regresión donde quisieras modelar las variables de ácido úrico, lo que te sugeriría es que consideres una pendiente específica para los hombres y una pendiente específica para las mujeres. Eso se llama modelo de efectos mixtos. Entonces, eso ya es un tema un poco más avanzado, pero sepan que se puede modelar de esa forma. Un modelo de efectos mixtos. Eso también pasa mucho cuando juntan bases de datos. Por ejemplo, si alguien les presta una base de datos, no sé, de Argentina, Perú, Chile, Colombia, o sea, y al final cada quien tiene su forma de medir, hay una varianza en medida, o sea, al final tienen como una serie de datos que no saben si se medieron de manera homogénea. Un efecto, te dije efecto, es efecto aleatorio. Un efecto aleatorio representaría la variabilidad extra que tú tienes de cada centro. Entonces ahí tú pudieras ingresar a cada centro como un efecto aleatorio y sacar una pendiente promediada de tu relación que tú tratas de modelar. Pero eso ya es avanzado. Eso nada más es como para completar esta parte de tu pregunta. ¿Qué test te permite evaluar la homocedasticidad de tu modelo? El test de Bruchbach. Es uno de los tests que muchas veces también te piden en los reviews estadísticos que incluyas para ver si se cumple este supuesto. El test lo que nos dice, creo que no lo incluí, pero bueno, la hipótesis nula nos dice que la varianza es constante a lo largo de todo el modelo. La hipótesis alterna nos dice que la varianza no es constante a lo largo de todo el modelo. Por ello, uno esperaría que fuera su valor P. ¿Oscar? Entonces, si tu hipótesis nula nos dice que tu varianza observada es igual a tu varianza modelada, y tu hipótesis alterna nos dice que la varianza es diferente a la varianza del modelado, pues, ¿tú qué es lo que esperas? Una prueba de normalidad. Exacto, como la prueba de normalidad. O sea, que tu varianza de tu modelo sea igual a la varianza observada, ¿no? Entonces tú esperarías que el test de Bruchbach tenga un valor P mayor a 0.05, ¿no? Entonces esa es como la interpretación rápida de este test, ¿no? Como la prueba de normalidad, como lo dijo el tocayo. Ok, cuarto supuesto, la dependencia de los errores. Esto ya se los comenté, pero es importante asumir que puede haber una correlación en la forma en la cual ustedes están tratando de modelar sus variables independientes. En otras palabras, si tienen estudios pareados, por ejemplo visita 1, visita 2, visita 3, el ejemplo que les di, o sea, las mediciones, quieran o no, van a estar correlacionadas. La glucosa que yo tenga en la visita 1 va a influenciar la glucosa en la visita 2 y así subsecutivamente, ¿no? Entonces, este supuesto es importante cuando los datos se obtuvieron en algún orden en el tiempo, como en algún estudio pareado.
y las mediciones realizadas pueden estar influidas por mediciones previas, ¿no? Entonces, la presencia de errores correlacionados tienen efectos en la estimación de la varianza, ¿no? O sea, si ustedes tienen correlaciones, variables independientes que están altamente correlacionadas, ya sea porque son mediciones pareadas, su modelo va a sobreestimar lo que ustedes estén tratando de modelar, ¿no? Entonces, así se ven los errores independientes, o sea, no tiene que haber un patrón aparente, y así se ven los valores de los errores que están correlacionados, ¿no? O sea, la medición 2 va a depender de la medición anterior y así subsecutivamente. O sea, si ustedes trazaron una línea entre todos estos puntos, no tiene que haber un patrón. ¿Esa gráfica cómo se llama? Es una gráfica de los valores de la variable independiente contra los residuos. Vamos a ver ahorita con el R. No tiene un nombre como tal, pero pues es básicamente graficar las dos variables que tú estás modelando aquí. Ahorita lo vamos a ver con R. R tiene una función muy bonita que hace este tipo de gráficas. Ok. Quinto principio de la multicolinialidad. Este es seguro, ya lo han escuchado, creo que es uno de los más difundidos. ¿Qué nos dice? Que yo no puedo tener variables independientes que tengan una alta correlación entre sí. Tiene una explicación más... tiene una explicación teórica un poco más detallada, más fancy, pero básicamente eso va a generar... o sea, si yo tengo alta correlación entre mis variables independientes, eso lo que va a traducir es que genere combinaciones lineales con mis predictores. Por ejemplo, a ver, entonces aquí tengo variable 1, ¿no? Variable 2 y variable respuesta. Variable dependiente, ¿no? Entonces vamos a pensar que aquí, hipotéticamente, yo dibujo estos valores, ¿no? Así de manera aleatoria. 3 por 2, 6, 3 por 900. Okay. ¿Notan algún patrón? Exacto, ¿no? Entonces, este valor representa 3 veces este valor, ¿no? Este valor representa 2 veces este valor. Este valor, perdón, 3 veces este valor, y así. O sea, hay una relación entre estas dos variables, ¿no? Y al final, lo que nos va a decir es que la varianza que yo voy a meter de esta variable para predecir esta variable va a ser la misma que esta variable va a tener, ¿no? Ahora, este es un ejemplo muy Mickey Mouse, muy gordo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo mis valores de glucosa, ¿no? Entonces aquí tengo 90 y vamos a pensar en una glucosa de 5,4, ¿no? 140 a 6,5, ¿no? 200 y glucosas de 7,5, ¿no? Entonces al final la glucosa inherentemente va a influir pues en las cargas de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, ahí C y este es gluc plasmática, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en mi variable dependiente modelar, no sé, la carga de triglicéridos, ¿no? O sea, si yo quisiera meter estas dos variables, lo que me va a traducir dentro del modelo es que estoy metiendo inherentemente la misma variable, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a sobreestimar la varianza explicada por tu modelo. Entonces, si ven, por ejemplo, y esto de seguro me estoy adelantando, pero por ejemplo, si ven una R cuadrada, que seguro ya algunos saben que es la R cuadrada, si ven una R cuadrada gigantesca, o sea, como de 700, 800, o sea, que sea implausible realmente con lo que ustedes han modelado, pues piensen que tienen una multicolinialidad en sus variables, ¿no? Entonces, un modelo con variables correlacionadas va a inflar la varianza que está explicando ese modelo. Entonces, se puede detectar multicolinialidad por pares de variables a partir de la matriz de correlación. O sea, si ustedes hacen una matriz de correlación entre todas sus variables independientes y ven que algunas se correlacionan fuertemente,
pues puede que ustedes ingresen multicolinealidad dentro de su modelo, ¿no? Entonces, la forma de evaluar este principio es utilizando la métrica que se llama factor de inflación de la varianza, o BIF en sus siglas en inglés, Variance Inflation Factor. En la práctica o de manera convencional, un BIF mayor a 5 o mayor a 10 en algunos casos te indica que hay multicolinealidad, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, pero siempre es importante sacar el BIF para ver si hay multicolinealidad en sus variables independientes, ¿va? Bueno, esto ya es algo que vamos a ver en la práctica, pero hay un caso en la cual, entre comillas, no nos interesa tanto este supuesto, porque en un caso específico se puede ingresar multicolinealidad a propósito. ¿Alguien sabe cuál es ese caso? ¿Han hecho análisis de interacciones? En la cual, por ejemplo, ves que, por ejemplo, cómo interacciona la edad con el sexo, la edad con otra covariable. O sea, dos variables interaccionan entre sí. ¿Qué es eso en la práctica? Una multiplicación de valores. Y una multiplicación, lo que acabo de mencionar. Entonces, cuando ustedes metan una interacción, no necesariamente es para ver si el modelo aporta mejor, porque va a inflar la varianza, sino para ver si hay una relación diferente entre sus variables independientes que puedan predecir su variable dependiente. Pero bueno, esas son cosas un poquito más avanzadas, no es necesario que lo veamos a detalle en este curso. Ok, el último de los supuestos, el de los valores influenciables. Este supuesto me gusta explicarlo con esta gráfica. Aquí estamos modelando el peso en función de la talla, ¿no? Entonces, a mayor talla, mayor peso. Entonces, pues bueno, alguien va a ser un chiste de si ven a alguien alto, pues no lo juzguen porque pesa mucho. Pero bueno, aquí ven cómo tenemos dos casos en los cuales existen valores influenciables. Entonces, vean, aquí tenemos a mi primo, que mide 1,65 y pesa, vamos a pensar, 62 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este valor influenciable? Que en lugar de que la recta esté un poco más arriba, ahora se va a bajar, ¿no? Y ahora, este es el caso de otro primo, que mide 170, ¿no? O sea que, digo, no quiero decir que mide mucho, pero finalmente mide 170 y pesa 65, ¿no? Entonces vean, en lugar de que la pendiente esté así, ahora se va a desequilibrar hacia ese valor, ¿no? Entonces los valores atípicos al final me van a modificar la pendiente que yo tenga. Estos valores atípicos, o en regresión se llaman valores o observaciones influenciables, o valores alejados, se pueden evaluar mediante la distancia de Cook. La distancia de Cook es una métrica que sirve para evaluar qué tan lejos está una medición con respecto a una línea. Obviamente, mientras mayor distancia de Cook, mayor distancia va a tener ese valor o esa observación de mi línea predicha. ¿Cuál sería la diferencia entre los errores propiamente y la distancia de Cook aplicada en la línea? La distancia de Cook, lo que me parece que ya en la práctica modela es trata de ponderar por el punto en el cual se mide ese error. O sea, considera el error, pero aparte considera el punto o la ubicación en la cual está ese error. Por ejemplo, vamos a regresar a mi ejemplo de una relación cuadrática, ¿no? Y yo tengo este puntito, ¿no? Entonces, aquí si te das cuenta, o sea, me estoy equivocando mucho, ¿no? O sea, pensando en que este pues, es un otro supuesto que no se tiene que violar. Pero si te das cuenta, la mayoría de estos datos se equivocan mucho, ¿no? O sea, aquí pues estás esperando que se equivoque tu modelo. Pero aquí, ¿qué pasa? Te estás equivocando menos, ¿no? Pero ¿qué pasa con este amigo? O sea, lo que te dice es, considerando la posición de este valor, en ese punto no te tendrías que equivocar tanto,
Mientras que en este punto, a pesar de que sí, los errores son altos, pues te estás equivocando de manera, entre comillas, homogénea en ese, como en este punto de la X, ¿no? Entonces al final lo que te dice es, en ese punto en el cual se encuentra ese valor dentro de la pendiente, hay un individuo o una observación que se está equivocando muy diferente al resto de las demás equivocaciones, ¿no? Como este caso, o ese caso. Ok, estos son los supuestos más importantes, ahorita los vamos a ver en R para que entremos en calor. Algunas limitaciones del modelo de regresión lineal, que puede que suene al principio una panacea para muchos de los tales experimentos que ustedes hagan, pero no todas las relaciones que ustedes puedan modelar van a ser modeladas con este abordaje. Entonces es muy útil para muchas variables respuestas continuas, pero no va a ser útil para muchos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienen un valor y que es binario o es un conteo? Por ejemplo, ¿qué pasa si quieren modelar el número de hospitalizaciones, el número de infartos, el número de stents que tiene una persona? O sea, un número conteo. Por ejemplo, una escala Likert, por ejemplo, también aplicaría. Pues vamos a pensar en una escala que va del 0 al 10, ¿no? Entonces, ahí pues, solo tienes 10 posibles valores de respuesta que va a tener tu modelo de regresión. Entonces, un modelo de regresión lineal no es el óptimo para este tipo de variables dependientes. Bueno, pues para la variable binaria tampoco y para otros muchos casos. En este contexto existe la familia de los modelos lineales generalizados, que extiende el concepto del modelo lineal para tratar de manejar otro tipo de datos. Por ejemplo, cuando quiero modelar conteos, tiempo al evento, variables con distribución asimétrica, por ejemplo, esto pasa mucho cuando tengo exceso de ceros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una variable que se distribuye de manera simétrica y pues, yo quiero modelarlo tal cual como es, o sea, sin hacer una transformación a esa variable dependiente? Por ejemplo, puedo modelar tasas, no sé, hay muchas cosas que se pueden modelar con este tipo de abordajes, ¿va? Entonces sepan que existen más modelos que el modelo de regresión lineal, ¿va? No solamente está restringido a este abordaje. Ok. Entonces, el objetivo del modelo de regresión lineal hasta ahorita es modelar el valor esperado de Y como una función lineal de predictores X. Es el objetivo. Los supuestos más importantes, ya se los mencioné en la diapositiva previa, pero al menos los que tienen que probar en su paper o en su artículo que ustedes quieran hacer. La distribución de los errores tiene que ser simétrica, que sean independientes las observaciones y ver si la varianza es constante, o sea que el principio de homoscedasticidad se cumple. Ok, el parámetro beta se interpreta en función de una unidad de cambio de mi variable independiente o mis variables independientes. Esto que por favor nunca se les olvide porque muchas veces piensan que el parámetro beta quiere decir efecto, no necesariamente. Y existen parámetros que permiten evaluar el ajuste y la selección de mis variables. Esto los vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo el R cuadrado, pero pues estas métricas también yo les sugiero que las estudien, son métricas de bondad de ajuste. Dentro de la página de internet que les compartí en el Classroom, ahí viene una serie de métricas de bondad de ajuste que ustedes pueden evaluar. Bueno, las métricas de bondad de ajuste, ¿qué son? O sea, básicamente es para responder qué también ajusta mi modelo a mi variable dependiente, ¿va? Entonces, una de las más conocidas es el R cuadrada, pero también está el criterio de información bayesiano, el estadístico F y entre otros. Entonces, vamos a pensar que yo quiero modelar la edad gestacional, perdón, la estatura que va a tener un bebé al nacer en función de la edad gestacional que va a tener ese bebé, ¿no? Pues entonces, si yo quisiera modelar una línea que pasa a través de estos datos, yo podría sacar mi ecuación de regresión, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi variable, mi coeficiente asociado a beta 0 y mi coeficiente asociado a beta 1. Y pues aquí no les pongo los errores porque tendríamos que sumar todos los errores del modelo, lo cual pues no tiene ahorita mucho sentido. Entonces, ¿para qué me sirve este modelo? Vamos a pensar. Yo quiero conocer
la altura que va a tener un bebé en centímetros de un bebé que nace a las 38 semanas de gestación, ¿no? Entonces, si yo aplico mi fórmula, va a decir que la altura que va a tener mi bebé va a ser de 97.9 más 0.215 por las semanas de gestación que tenga ese niño, ¿no? Entonces vamos a pensar en un ejemplo de un niño de 38 semanas de gestación, ¿no? Entonces 97.9, y aquí lo que yo tengo que sustituir es esto, ¿no? El valor que yo quiera predecir dentro de esa ecuación. Laura, ¿me ayudas a multiplicar 38 por .215? 8.17. Ok. 97.9 más 8.17, ¿cuánto te da? 106.07. ¿Cuánto te dije de semanas de gestación? ¿38 o 36? 38, ¿verdad? Ok. Entonces la altura esperada de ese niño de 38 semanas es de 106.07. 106. ¿Punto qué? 07. Entonces, cada vez que hablo con mi novia siempre les digo así como un morro, ¿no? Una morra, así como, como morrillos, ¿no? Entonces, la altura esperada de un chamaco, de un chavillo de 38 semanas de gestación sería de 106.07 centímetros. No me acuerdo nada de pediatría, esto es normal. No, está súper gigante. Es como del tamaño de un niño de 5 años. Ahí hicimos algo mal. Sí. Pues de 97, ¿no? 100 centímetros, 100. Miden 50 al término. Sí. Entonces no sé por qué ahí la línea de ecuación salió mal. Pero bueno, esa sería como la métrica Es esperada. una población de otro planeta. Tal vez. No dice cuándo tomaron esa altura. Sí, o no será de 9 punto... No me acuerdo qué falló ahí. Pero bueno, X. ¿No será edad gestacional y altura, no sé, a A los 6 años? Puede ser siendo gigante. Sí. Altura morir. Bueno, voy a revisar ese ejemplo porque ahorita que vi esta estimación me saltó la duda. Pero bueno. Ok, entonces esa es la teoría. Algunos puntos importantes es que el coeficiente beta 0 no necesariamente tiene una interpretación. ¿A qué me refiero? Si tuviera a un niño de 0 semanas de gestación, en promedio mediría 97.9. O sea, a la concepción tendría que medir 97 centímetros. Bueno, ya vimos que no tiene sentido. Pero finalmente, o sea, en estos casos el coeficiente beta 0... Su estado basal. Bueno. O sea, para fines de la regresión, para fines biológicos, no tiene sentido, ¿no? Ok, entonces hay algunos puntos que nos interesa hacer de inferencia de la pendiente. Y esto de seguro ustedes lo han visto al momento de hacer el modelo de regresión, como que existe un valor P asociado a esa pendiente, ¿no? O ese coeficiente. Entonces, lo que ustedes quieren probar es que su pendiente sea diferente a 0. O sea, ¿cómo se ve una pendiente 0? Así, una línea horizontal. Entonces, una pendiente de 0 nos diría que independientemente del valor que va a adoptar mi variable x1, pues va a haber un cambio de 0 en mi variable dependiente, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que probar es que su pendiente tenga un valor diferente a 0. De ahí que se haga una prueba de hipótesis para ver si esta es diferente y por ende hay un valor P asociado a su pendiente de su ecuación, ¿va? Ok. Otro punto importante es ver qué tanto las variables que ustedes están metiendo en su modelo van a contribuir a explicar la varianza de su variable dependiente. ¿Okay? Entonces hay varias formas de evaluarlo. Una de las formas más conocidas es la R cuadrada o el coeficiente de
determinación, pero el análisis de varianza también sirve para este propósito. El análisis de varianza lo que nos va a decir, o lo que nos va a traducir, es cómo se descompone la varianza explicada de su modelo por cada una de sus variables independientes. Pueden sacar la contribución individual de cada una de sus variables independientes a partir de un análisis de varianza. Al final, lo que nos arroja el análisis de varianza, aparte de la varianza explicada de cada variable, es una prueba F, ¿no? La cual lo que nos dice es si el modelo explica varianza o parte de la varianza de mi variable dependiente. Entonces, su prueba F tiene que ser estadísticamente significativa, lo cual les quiere decir que su modelo explica parte de la varianza de su variable respuesta, ¿va? Ya. Y este es uno de los puntos finales, el coeficiente de determinación. Lo que nos habla es de la proporción de la varianza o de la variabilidad explicada por su modelo o sus variables independientes. Entonces, un modelo perfecto va a tener un coeficiente de determinación de 100%. O sea, todas sus variables independientes van a explicar la varianza de su variable respuesta. Y conforme más su modelo o sus variables independientes se acerquen a una línea horizontal, pues menor va a ser su coeficiente de determinación o su R cuadrado, ¿no? O sea, te dice que ese modelo no explica casi nada de tu varianza, o el 9% de tu varianza de tu variable respuesta, ¿va? Ok, ahora sí, vamos al R. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Ok. Entonces, para esta clase vamos a trabajar en dos bases de datos. En una que ya viene por default en R, que es Empty Cars, y en otra que les compartí en el Classroom, que es una base que se llama FinCare. Bueno, FinDAIN. Bueno, es esta base, ¿no? Entonces, esta es la base que vamos a utilizar en el ejemplo 2. Entonces, para esta clase vamos a utilizar 4 paquetitos: Spearman CI, ggplurf, Tidyverse y Survival. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la base de Empty Cars, ¿no? Empty Cars ya viene por default en el R que ustedes tengan, entonces no tendría que haber problema al momento de cargar esta primera línea. Ya hemos hablado previamente de Empty Cars. Es una base de 32 automóviles con 11 observaciones, incluyendo pues el millaje por galón, el cilindraje, los caballos de fuerza, el peso, muchas cosas que se les puede medir a un auto, ¿no? Ok, entonces vamos a primero evaluar como ejemplo 1 el rendimiento de un vehículo basado en ciertas variables. Entonces, vamos a pensar, a mí me interesa evaluar qué tanto va a rendir un vehículo en función de ciertas covariables. Entonces, vamos a pensar que el peso es una de las principales variables que va a influir en el rendimiento de un auto, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es inspeccionar mis variables y sobre todo la distribución que yo tengo de mis variables, tanto respuesta como mis variables independientes. Entonces aquí yo ya les subrayé. La variable que evalúa el rendimiento es la variable MPG o millas por galón, ¿no? Mayor millaje por galón, mayor rendimiento, ¿no? Entonces aquí tengo los datos de mis millas por galón. Y la variable WT es la variable de peso, ¿no? Y ahí tenemos mi peso, me parece que está en toneladas, me parece. Bueno, entonces vamos a primero realizar un test de correlación simple para un modelo de regresión simple, ¿no? Entonces yo les sugiero que cuando hagan un modelo de regresión lineal evalúen la correlación que hay de su variable dependiente con sus variables independientes, o si tienen más de una variable independiente, pues hagan una matriz de correlación, ¿no? Entonces aquí yo estoy haciendo un test de correlación de Pearson en el cual me muestra que pues existe una fuerte correlación entre mi peso y mi millaje por galón. Mayor peso va a dar un menor millaje por galón, ¿no?
Entonces, yo también les sugiero que realicen, antes de hacer un modelo de regresión, un scatter plot o un diagrama de dispersión para ver si existe primero una relación lineal entre esos datos, ¿no? Entonces aquí, con la función ggScatter, yo lo que estoy haciendo es, a partir de mi dataset de datos, que me ponga en mi eje de las X el peso, en el eje de las Y el millaje por galón, y pues aquí hay una función para que me muestre la línea de regresión, perdón, que me muestre el coeficiente de correlación entre esos datos. Entonces vean, aquí muestra el peso del vehículo y el rendimiento del motor en millas por galón. No me acuerdo si estaba en libras o en 1000 libras, pero bueno, o sea, está en una unidad de peso. Y ven, pues a mayor peso, menor millaje por galón. Y pues el coeficiente de correlación aquí está. ggScatter no necesariamente les arroja el intervalo de confianza, entonces eso es un punto negativo de esta función, ¿va? Entonces yo puedo añadirle a esta función de ggScatter esta pendiente de regresión para evaluar cómo es que puede pasar una línea de regresión a través de los datos. Entonces, hasta ahí visualmente ya tengo mi línea de regresión. Hay que obtener la línea en términos numéricos, ¿no? Entonces, ok, ya vimos que hay una correlación fuerte entre el peso y el millaje por galón. Ya vimos que existe una tendencia lineal de estas dos variables. O sea, que pareciera que sí, o sea, se ajusta una línea a la mayoría de estos datos. Y pues ya vimos que pues la regresión pues pasa en la gran mayoría de estos datos, ¿no? Entonces, antes de hacer la regresión, yo les sugiero que inspeccionen la distribución de sus variables. Sobre todo, que inspeccionen en un histograma rápido, así con la función de rbase, pues si existe algún sesgo aparente. Entonces, en el peso pareciera que, son poquitos datos también, ni al caso este tipo de histogramas así con intervalos muy anchos, pero pues pareciera que pues, en general no hay como algún valor atípico aparente, ¿no? Y en el caso del millaje por galón, pues pareciera que hay un ligero sesgo hacia la derecha, ¿no? O sea que hay carros que rinden más que otros. Entonces, pues bueno, vamos a asumir que estas dos variables tienen distribución simétrica. Uno podría decir, bueno, pues no estoy conforme con la distribución y tampoco con el histograma. Voy a aplicar un test de normalidad, como el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Que ya vimos en su momento. Entonces, vean, este es el resultado del test de Kolmogorov-Smirnov para el peso y para los millajes por galón. Entonces, Amaya, ¿tú qué concluirías con estos dos test? La P no es significativa, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. O sea, no se acepta la alterna, implica que son normales. Exacto, muy bien. Sí, exacto. Las dos variables pues aparentemente siguen una distribución normal, ¿no? Ok, entonces ahora sí vamos a ajustar una pendiente de regresión. La función por default que viene en R para ajustar líneas de regresión es LM. LM de Linear Model, ¿ok? Entonces cuando vean LM van a ajustar una línea de regresión. Entonces primero voy a ajustar una línea de regresión únicamente con el peso. Pero vean, hasta eso es muy... tiene una interfaz, este tipo de funciones muy amigable. Aquí lo que nos dice es, yo voy a modelar el peso, perdón, yo voy a modelar el millaje por galón en función del peso, ¿no? Entonces, aquí me va a modelar la varianza del millaje por galón en función del peso. Y que mis datos lo extraiga de mi data frame que se llama datos, ¿no? Entonces aquí yo lo voy a guardar como modelo 1. Y si yo le doy summary a este modelo,
ya me va a arrojar algunas métricas de interés. Vean. Primero tenemos la ecuación que metimos en el modelo, ¿no? O sea, millaje por galón predicho por el peso. Tenemos una métrica de resumen de los residuales. ¿Cómo, o qué les dije de los residuales? Los residuales o los errores, creo que aquí no se graba. Los residuales se comportan como una normal con media cero y desviación estándar esperada, o una desviación estándar. Entonces, al final, si ustedes hicieran un histograma de sus errores, el promedio o la media estaría en cero, y por ende la mediana también tendría que estar en cero. Si ustedes tienen menos 2 desviaciones estándares más 2 desviaciones estándares aquí, ¿qué cantidad de datos tendrían acá? 95, 96%, ¿no? Entonces, si sus residuales, la mediana cae en cero, pues les habla de que, o sea, ahí tienen un punto positivo para que sea considerado como una distribución simétrica. Y si su cuartil 1 y cuartil 2 no sobrepasan 2 de desviación estándar, pues lo que les habla también es de que, o sea, la mayoría de los datos caen entre menos 2 y más 2 desviaciones estándares, ¿no? Entonces, vean, la mediana es de menos 0.125, o sea, está menos 0.125 desviaciones estándares por debajo de este cero, ¿no? O sea, de ese cero hipotético que les muestra aquí. Mi primer cuartil cae en menos 2.3. O sea, está 2.3 desviaciones estándares por debajo del promedio, ¿no? Bueno, el cuartil 1. Y entre el cuartil 1 y el cuartil 3, pues está el 50% de los datos. Entonces, lo que nos dice, a grosso modo, es que el 50% de mis datos están los residuales distribuidos entre menos 2.3 y más 1.4 desviaciones estándares, ¿no? Entonces, si ustedes tienen aquí entre sus cuartiles métricas que estén entre 2.5, bueno, tanto menos 2.5 como más 2.5, les quiere decir que sus residuales pudiera ser que se distribuyan normal. Y les arroja el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, vean, aquí tienen un valor de un paciente, de un carro, que está 6.8 desviaciones estándares por arriba de este promedio. O sea, tienen un carro que se equivoca o que la línea pasa muy por arriba de su línea predicha, y lo mismo hacia abajo, ¿okay? Entonces es una forma de interpretar los residuales, ¿va? Los coeficientes. Cuando vean coeficientes, asimílenlo con el parámetro beta, ¿no? O el estimador beta que ustedes gustan evaluar. Y aquí tengo dos parámetros, el intercepto y el peso. Y vean, aquí tienen el coeficiente estimado. Este coeficiente estimado representa el valor de beta 0, ¿okay? Porque está en el intercepto. O sea, este es el valor de beta 0. Y aquí tengo el coeficiente asociado a beta 1 o asociado al peso. Es menos 5.34. Entonces, yo a esto le puedo sacar un error estándar para poder sacar un intervalo de confianza, ¿no? O sea, qué tanto puede variar esa estimación alrededor de un intervalo del 95%. Y un estadístico T para probar el supuesto, perdón, para probar la hipótesis de que la pendiente es diferente a una pendiente horizontal, ¿no? Mientras más grande sea su error T del 0, pues es más probable que esté lejos de la pendiente horizontal. Y pues bien, esto les va a arrojar un valor P. Aquí tienen un valor P de 2 exponente a la menos 16. ¿Qué quiere decir eso? Hay 16 ceros después del punto decimal. Y aquí tienen 1.29. Tienen 10 exponentes después del 0, ¿no? Pero bueno, aquí con asteriscos les marca aquí qué tan, entre qué intervalos se marca el valor P. Por ejemplo, si está entre 0, o sea, el 0 absoluto y el 0.001, les va a marcar 3 asteriscos. Si está entre el .001 y .01, 2 asteriscos.
.01 y .05, un asterisquito, y .05 y .1, que son como los que se dice que son marginales o con una tendencia a la significancia, se los va a marcar con un puntito. ¿Va? ¿Qué más nos arroja este output? Tengo los errores estandarizados. Básicamente esto es el error que no está prediciendo mi modelo. Tengo mi R cuadrada y mi R cuadrada ajustada. Cuando, esto no se los dije, pero cuando tengo más de una variable independiente o que empiezo a tener un modelo de múltiples variables, un modelo multivariable, no multivariable, es multivariable, la R cuadrada ajustada es la que tiene mayor relevancia. Entonces, como pueden ver, la R cuadrada simple es de 0.75, ¿no? Esto quiere decir que el modelo explica el 75%, pero 75.3% de la varianza de mi variable dependiente. O sea, únicamente incluyendo el peso puedo explicar el 75% de esta varianza, ¿no? Parecía que es un buen modelo. Y el estadístico F. El estadístico F, insisto, es una estadística que nos arroja un valor P, que nos dice si mi modelo pues está explicando parte de la varianza de mi variable respuesta. ¿Dudas con el output? Muy sencillo ya que lo vemos como a detalle, ¿no? Entonces, ok. Nada más para finalizar, vamos a hacer el ejemplo, nada más. Jacobo, a ti no te he preguntado. Si tú quisieras escribir una ecuación o un puntaje de riesgo o una ecuación que te permita predecir tu performance de tu auto, ¿cómo la escribirías? ¿Qué tendrías que poner? Acuérdate que... ¿no? Esta es tu ecuación de tu regresión. Entonces, si tú quisieras predecir tu variable respuesta, que en este caso es tu millaje por galón, ¿qué tendrías que poner? ¿Jacobo? ¿Sí? Es que soy Jacobo, que es Jacobo, creo. Sí, pero me dice Maya. Sí, porque... Ya mejor dices tocayo. Tocayos, no, pero es Jacob, ¿no? Pues Sin sí, la O. sin la O, sí. Ah, no sabía que era así. Jacob. Jacob, como crepúsculo. Sería entonces ahí 37.28, o sea, se pondría el beta 0. Ajá. 37 punto qué? 28. Ajá. Con más. ¿Cuánto es el valor de tu coeficiente? Bueno, sí, o sea, podrías hacer esto, ¿no? Más, menos. Más menos, que sería. Ajá, más por menos, pues al final es menos, ¿no? Menos. 5.34. Dejemos los no decimales, ¿va? Ajá. Y el valor de lo que tengas de peso, ¿no? Entonces, si tú quisieras, aquí estaría esto y aquí estaría esto. Si tú quisieras predecir el rendimiento de cualquier vehículo a partir de esta línea de regresión, tú lo que tendrías que hacer es a 37.28 restarle la multiplicación de 5.34 por el peso, ¿no? Obviamente el peso en libras o la unidad que está ahí. Ok. Esto lo vamos a ver más adelante. Okay. Entonces vamos a evaluar los supuestos de este modelo. Aquí les puse funciones que son muy directas para evaluar estos supuestos. Ok. Si ustedes le dan plot y le dan al vector con el cual ustedes guardaron este modelo, les va a arrojar 4 gráficas. Mira, aquí abajo me apareció hit return to next plot. Y si yo hago esto me va a arrojar 4 gráficas. 1, 2, 3, 4. No se asusten, ahorita las vamos a explicar.
Entonces, la primera gráfica que nos saca esta función nos habla de los valores observados, perdón, los valores predichos de este modelo, o sea, el valor que estima la ecuación que yo obtuve y los residuales, ¿no? Entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo de la línea, ¿no? Entonces, mi línea me dice que aquí tendría que estar mi valor, pero me equivoqué tantito, ¿no? Y así yo puedo hacer el ejemplo para cada uno de estos datos. Entonces, en un modelo perfecto, todos mis puntitos tendrían que caer en esta línea, ¿no? O sea, los residuales tienen que caer en esta línea horizontal, ¿no? En un modelo perfecto. Pero ¿para qué también nos sirve esta gráfica? Para ver si realmente la línea no predice una relación que no sea necesariamente lineal. Entonces, esta gráfica sirve sobre todo para evaluar el principio de linealidad de mis datos. Lo que nos dice es que la gran mayoría de los residuales tienen que estar lo más cercano a esta línea. Y esta es una línea de regresión, si lo quieren ver así, o sea, como una línea que cruza la gran mayoría de esos datos, ¿no? Entonces, en este caso, como son poquitos datos, probablemente no se vea tan bonita esa línea, pero finalmente la gran mayoría de los datos tienen que estar dentro de estas dos divisiones estándares, ¿no? Pero ven, dentro de esta gráfica ya me muestra algunas observaciones o algunos autos que se están equivocando por mucho a mi línea que yo predije. Por ejemplo, el Chrysler Imperial está 6 desviaciones estándares por arriba de error a mi línea de regresión. Mi Fiat 128 y mi Toyota Corolla están igual a 6 desviaciones estándares por arriba. Lo cual nos quiere decir que mi ecuación está infraestimando el performance de estos autos. En otras palabras, estos autos, ¿alguien tiene un Toyota? Bueno, los Toyotas se caracterizan por ser muy buenos autos. Entonces, ahí nos habla de que el Toyota tiene un rendimiento mucho por arriba del peso esperado que va a tener. Lo que nos habla de que el Toyota Corolla pues, tiene un buen rendimiento en los autos, bueno, en estos autos, ¿no? Igual el Fiat 128. ¿Alguien sabe cuál es el Fiat 128? ¿Han visto estos como carritos que son como bien chiquitos? Justo, o sea, que son como prensa francesa. Como un Atos, pero más chiquito. Justo, es un Atos, pero fino. Es un Atos fino. Bueno, el Fiat 128 tiene un performance superior. Y la verdad no sé cómo es el Chrysler Imperial, ahí sí no me pregunto. Pues un americano es el grandote. No sé. Pero bueno, cómprense un Toyota Corolla. Segundo principio. Ok, entonces dentro de esta gráfica, la línea que les traza aquí tiene que no rebasar ni -2 ni +2 desviaciones estándares por arriba de estos errores, ¿va? O sea, si la línea está en su gran mayoría en este intervalo, se cubre ese supuesto de linealidad de los errores, ¿va? O sea, pero ¿es para ver la relación lineal o para evaluar la normalidad de los residuos? No, es para evaluar la linealidad de, bueno, el principio de linealidad del modelo. Aunque ya habíamos hecho el scatter plot de las dos variables. Justo, o sea, es que muchas veces, y esto pasa cuando tienes un chorro de datos, no sé si bueno, ahorita lo vamos a ver, pero muchas veces no se ve así una tendencia clara a que sea una línea, una relación cuadrática. O sea, muchas veces cuando tienen muchos datos, una línea no es tan aparente, ¿no? Entonces es otra forma de evaluarlo. ¿Cómo se vería un modelo que viole este principio? Por ejemplo, así. Okay. Tienen -2, +2. O sea, aquí se dan cuenta, la línea tiene como dos piquitos, ¿no?
Entonces, estos dos piquitos nos hablan de que pues, hay valores en los cuales te estás equivocando un chorro, ¿no? Entonces, eso nos habla de que pues, la línea se está equivocando en algunos datos más que en otros. Y eso te habla de la linealidad de la relación que tienen tus variables. ¿Sí quedó claro este punto? Porque creo que a veces doy muy por sobreentendido algunas cosas. Ok, segundo punto, la normalidad de los errores. Este es bien sencillo. Si se dan cuenta aquí, en su vector de modelo, si ustedes le dan el signo de pesos, les va a arrojar un chorro de contenido dentro de ese vector, ¿no? Tienen los coeficientes, los residuales, los valores ajustados y muchas otras cosas que no es necesario que veamos ahorita. Si ustedes le dan histograma de modelo 1, signo de pesos residuales, les va a sacar el residual un histograma de los residuales o de los errores de ese modelo. Entonces, ¿yo qué les dije? Que los residuales son los que se tienen que distribuir de manera simétrica. Y ven acá, o sea, ahí tienen un histograma de esos residuales, ¿no? Entonces, otra forma con la función de plot es con el QQplot de ese modelo. Entonces, aquí tienen los cuantiles teóricos de ese QQplot y aquí tienen los residuales estandarizados, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla es de la línea, pero los residuales tienen que seguir esta línea en el QQplot. Y ven acá, estos son los autos que mayor residuo van a tener dentro de esta distribución de los errores, ¿no? Lo que les decía, o sea, que el Fiat 128 y el Corolla Toyota y el Chrysler Imperial, pues van a tener errores más grandes en la predicción de esta línea, ¿no? El QQplot, el histograma. ¿Qué se te ocurre? Aparte de hacer del QQplot y el histograma. Así ya vamos. Entonces, ¿qué es lo que les dije? Ya tienen la distribución de los errores, ya tienen el histograma, falta complementar con una prueba de normalidad. Y pues ve, los residuos cubren el supuesto de una prueba de normalidad. Entonces, se puede decir que este modelo, los residuos se comportan de una manera simétrica, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el principio de linealidad, el principio de normalidad de los residuales. Vamos a ver el principio de la homocedasticidad. Entonces, aquí tengo los valores predichos, o sea, el valor que me estima mi línea de regresión, y los residuales estandarizados. Obviamente va a haber residuales negativos, ¿no? Para transformarlos en unidades positivas se llevan, se les saca raíz cuadrada, ¿no? O sea, para quitarles ese signo negativo. Entonces, aquí lo que nos arroja, esta es la raíz cuadrada del valor absoluto de los residuos. Entonces, esto finalmente nos va a hablar de pues, qué tanto se están equivocando de manera absoluta mis residuales. Entonces, si está cercano al cero, quiere decir que hay menos error en esa línea de predicción. Mientras más lejano de este punto cero, mayor error, por ende mayor residuo, ¿no? Entonces, es lo que les decía. El supuesto de homocedasticidad de varianzas es el supuesto del churro. Quiere decir que los errores son constantes a lo largo de toda la línea de regresión. Entonces, si ustedes ven, y aquí ya les grafica la línea, si ustedes ven una tendencia que la línea sea horizontal, quiere decir que este supuesto se cubre, ¿no? Y volvemos a tener nuestros tres carritos que pues no cubren este modelo, ¿no? Entonces, estos tres carros pues, tienen mayor error dentro de su estimación únicamente con un peso, ¿no? Bueno, entonces con esto se cubre el principio de homocedasticidad, pero también pueden hacer una prueba estadística. Este no viene en el código, apenas lo incluí ahorita que estaba abriendo este dataset,
Pero hay un paquetito que incluye un chorro de pruebas específicas para los modelos de regresión, en general para modelos lineales generalizados, ¿no? Se llama LM-Test. Entonces, LM-Test son puras pruebas para evaluar supuestos en modelos de regresión lineal y modelos lineales generalizados. Por ejemplo, aquí me parece que está el test de Schoenfeld y aquí está, es el que quería. Entonces aquí tienen el test de Breusch-Pagan o de Breusch-Godfrey, que es otra forma de llamarlo, para evaluar este supuesto. Perdón, el BP test. Es el test de Breusch-Pagan es BP test. Entonces ven, la hipótesis nula nos dice que la varianza es constante a lo largo de todo el modelo. Por ende, el valor P tiene que salir no significativo, ¿no? Entonces se cubre este supuesto a través del gráfico y a través del test de Breusch-Pagan. Ok. Cuarto supuesto, el de la multicolinearidad. El paquetito que incluye, hay dos paquetitos que incluyen el test del factor de inflación de la varianza. El paquetito CAR, así, CAR, como carro, y el paquetito RMS. El paquetito RMS es un paquetito igual que se utiliza mucho en modelaje estadístico, pero bueno. Dentro del paquetito RMS, si ustedes le dan la función de BIF, aquí les va a aparecer el factor de inflación de la varianza. Es de 1. ¿Por qué? Exacto. Entonces, pues no tiene chiste hacer este test cuando solo tengo una variable, ¿no? Bueno, y finalmente el de los valores atípicos con la distancia de Cook. Entonces aquí tengo mi valor predicho de mi ecuación y mi distancia de Cook. Y ven, aquí ya me marca los valores que están muy por arriba de esta línea de regresión, ¿no? Entonces estos se pueden considerar valores atípicos que pueden influenciar mi línea de regresión. Entonces, el Chrysler Imperial, el Fiat 128 y el Toyota Corolla, más que nada el Chrysler Imperial, pues son los autos que más rendimiento tienen, superior al peso que tienen estos carros, ¿no? Bueno. Ahora sí, como último punto, vamos a ver las predicciones de este modelo. La función de predict es una de las funciones más infrautilizadas y más útiles de los modelos de regresión. ¿Por qué? Porque predict lo que me va a predecir es los valores predichos de cada uno de mis valores que yo tengo en mi dataset. Entonces, con predict yo le voy a decir que me prediga a partir del modelo 1 mis predicciones y que me las guarde en mi variable de datos, en mi dataset de datos. Entonces, estas son mis predicciones del performance para cada uno de mis autos de acuerdo únicamente al peso que estos tuvieron, ¿no? Voy a guardar también los residuales como otro vector dentro de mi dataset y se los voy a mostrar aquí. Entonces, vean. Entonces, vean, para el Mazda, creo que tú tienes un Mazda, ¿verdad? Bren. Para el Mazda RX4, este pesa 2.6, no me acuerdo, son libras, toneladas, whatever. Entonces, si yo quisiera saber el performance del Mazda únicamente con el peso, yo lo que tendría que hacer es restar la 37.28 la multiplicación de menos 5.34 por 2.620. ¿Cuánto me da eso, Brenda? ¿Me puedes ayudar? 2.620 por 5.34. 13.99. ¿13 qué? .99.
le puedes sumar, bueno, a 37.28 le puedes restar 13.99. 23.29. ¿No? Entonces, esto tendría que coincidir con los valores predichos, ¿no? O sea, esa es la predicción que yo obtuve a partir del peso únicamente del carro de el Mazda, ¿no? Y aquí yo les puse el valor real del performance. O sea, este es el performance medido de manera directa. Y si yo resto el valor observado menos el valor predicho, me va a dar mi residual, ¿no? O sea, pero este es mi residual en las unidades que yo estoy midiendo mi performance, ¿no? O sea, aquí yo me erré en menos 2.2 millas por galón únicamente con el peso, ¿va? ¿Sí quedó claro ese punto? Ahora, ¿quieren ver algo cool? Ya para acabar. Vamos a hacer un modelo con dos variables, pero particularmente una variable categórica. Porque creo que el concepto con las variables independientes continuas creo que está muy claro. Vamos a añadirle el cilindraje. Entonces, aquí yo tengo mi modelo donde yo añadí ahora como variable independiente el cilindraje que va a tener mi vehículo, ¿no? Y ven, aquí son tres posibles categorías: 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Un carro de 8 cilindros, pues son como estas bestias, ¿no? Como los Mustangs, así todos gigantescos. Pueden ver que el coeficiente es negativo, ¿no? ¿Cómo se interpreta este coeficiente? Que comparándolo con la categoría de referencia, en este caso los de 4 cilindros, los carros de 8 cilindros van a tener en promedio menos 6.07 millajes por galón menos que los carros de 4 cilindros. O sea, los carros de 8 cilindros van a tener en promedio menos 6.07 unidades de millaje por galón, menos que los de 4 cilindros, ¿no? Y así con los de 6. Ahora, si yo quisiera estimar el millaje por galón de un auto utilizando estas dos variables, yo lo que tendría que hacer ahora es, ¿me dictan los coeficientes beta 0? Ah, no, aquí lo estoy viendo. 33.99 es mi beta 0 menos 3.20, el peso. Y ustedes dirán, bueno, ¿aquí qué pongo después? 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. ¿Qué pongo en mi ecuación? Entonces aquí yo tengo que poner menos 4.25. Solo en caso de que mi auto sea de 6 cilindros, ¿no? Cilindraje de 6, ¿no? Y esto menos 3.05. ¿cuánto es el coeficiente beta de 8 cilindros? 0.7, ¿no? Si mis cilindros son de 8, ¿no? ¿Y para los de 4 cilindros? No hay. O sea, porque cuando un auto sea de 4 cilindros, aquí va a ser 0. Y 0 por esto va a dar 0. Cuando sea de 4 cilindros, esto va a valer 0. Entonces, para cuando sea un auto de 4 cilindros, únicamente yo voy a estimar el performance con solamente esta sección, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio rapidísimo. Ahora sí. Rapidísimo. Entonces, si yo quisiera estimar el millaje por galón de ahora de un Datsun,
bueno, de ese Datsun en específico. Entonces yo lo que tendría que hacer es restar 33.9 menos 3.20. ¿Cuánto es el peso? 2.32. Laura, ¿me ayudas a hacer esta multiplicación rápida? Menos, vamos a hacerlo completo para que vean que sí sale. 4.25 por 0, porque no es de 6 cilindros, y 6.07 por 0, porque tampoco es de 8 cilindros, ¿no? Entonces 0 por esto da 0, menos 0 por esto da 0, ¿no? Entonces a 33.9 yo le tengo que restar la multiplicación de esto. ¿Cuánto da? 7.42. A 33.9 réstale 7.42. 26.47. Es lo que dice ahí. O sea, sí. ¿26 qué? Entonces 26.47, ¿no? Entonces mi performance predicho, sí, aquí está el punto, es de 26. Pues sí, con algunos decimales por el redondeo. Este es el performance observado y estos son los residuales, ¿no? Entonces cuando tienen variables categóricas, la interpretación siempre va a estar en función de la referencia o el valor más bajo. Entonces en el caso de los millajes por galón, pues el coeficiente va a estar en función del 4. O sea, voy a tener 4.25 millajes por galón menos si es de 6 cilindros y 6.07 millajes por galón menos que si es de cilindraje 8, ¿no? Ok, antes de acabar, y esto es un punto que siempre me preguntan, ¿cómo yo sé si realmente añadir una segunda variable o una tercera o una cuarta es mejor que únicamente añadir dos o solo me quedo con el peso, ¿no? Rapidísimo. E insisto, este tema da para muchísimo. Entonces aquí yo hice dos modelos. Modelo únicamente con peso y modelo únicamente con peso y con el cilindraje, ¿no? Entonces una forma rápida, bueno, son dos formas rápidas de evaluar si añadir una segunda o tercera o una variable extra aporta a mi modelo es hacer un modelo ANOVA, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a poner ANOVA. Y te dice, estos son modelos anidados. ¿Por qué son anidados? Porque parten de un modelo basal. Entonces, aquí te dice, tu modelo 2, tú disminuiste tu error estandarizado, perdón, tu error elevado al cuadrado. O sea, tú disminuiste la cantidad de error que tú te equivocaste. Eso, al final, tú puedes hacer una prueba de hipótesis para ver si tu error contribuye o si tu modelo ayuda a explicar tu error. Entonces, ven, les arroja un valor P. Entonces, esto nos dice que la varianza que aporta la variable que yo añadí en mi segundo modelo es superior a no añadir nada, ¿no? Entonces, una forma de ver si realmente mi modelo con mi cilindraje aportó a mayor varianza en explicar mi millaje por galón, ¿no? Entonces, si su ANOVA sale significativa, yo les sugiero que se queden con este otro modelo. ¿La recuadrada del segundo modelo cuánto era? A ver. Bueno, vamos al ajustado. Punto 74 y punto 82, ¿no? Esto les va a encantar. ¿Qué pasa si yo quiero porque esto es algo que siempre preguntan cuando se hacen este tipo de abordajes? ¿Qué pasa si yo quiero saber qué tanta varianza individual aporta cada una de mis variables? O sea, ¿qué tanta varianza de SR cuadrada aporta mi variable peso y mi cilindraje? Yo lo puedo sacar con la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, aquí tienen la suma de los cuadrados de los errores que aporta cada una de sus variables. Entonces, el del peso y el cilindraje en teoría son
los errores que aporta sus dos variables. Y el de los residuales es la varianza que no está explicada por sus variables. O sea, una varianza residual, o una varianza que falta ahí por explicar, ¿no? Si ustedes suman todo esto, les va a arrojar la varianza total de su modelo, ¿no? El denominador de una R cuadrada. Entonces, aquí es bien sencillo, porque si ustedes ya saben que esta es su varianza total, simplemente hagan una división. Entonces, bueno, aquí si quieren multiplicarlo por 100. Entonces, del total de varianza explicada por sus variables, el peso contribuye al 75% de la varianza explicada. O sea, únicamente con el peso ustedes están explicando el 75%. Con el cilindraje ustedes están explicando el 8%, ¿no? O sea, es menor. Sigues explicando más, pero pues es mucho menor la varianza explicada. Entonces, pues eso te dice, bueno, pues aporta la explicación de tu modelo, pero es mucho menor que únicamente el peso, ¿no? Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Y hay alguna función para hacer eso? Pero no te escuché, tocayo. Es el eta cuadrada, ¿no? ¿Es el R cuadrado? La eta cuadrada. Ah, justo. O sea, hay una función para o se tiene que hacer manualmente la edición. Fíjate que esto siempre lo he hecho a mano, tal vez porque no he investigado a detalle ¿cómo se dice? La función específica, pero lo investigo, ¿va? Para ver cómo se puede estandarizar esto en una función. Pero de seguro existe, ¿no? Ok, otra forma de elegir el modelo es con el coeficiente de información de Akaik, ¿no? El coeficiente de información de Akaik lo que les va a decir es qué tanto se penaliza el error de su modelo comparado con otro. Mientras menor sea su coeficiente de información Akaik, les va a decir que mejor ayuda a explicar los errores de su modelo. Entonces, un criterio de información Akaik más bajo indica un mejor modelo. Entonces, vean, el modelo aquí que incluye el cilindraje, pues tiene un ICEM mucho más bajo y, pues, por ende, puede decir que es un mejor modelo para explicar su variable dependiente, ¿no? Ok, eso era lo que les quería traer el día de hoy. Ya no dio chance